Amadísimos todos en el Señor, un gran abrazo y un saludo cordial y afectuoso para todos ustedes, con ocasión de estos días marianos en los cuales nos aproximamos a la celebración de la Natividad de la Santísima Virgen María. Y precisamente con ocasión de esta festividad quiero encauzar nuestras reflexiones de estos días, reflexiones en el marco mariano, en el marco de la contemplación de nuestra Madre Santísima y la imitación de su auténtica fe. Amadísimos todos en el Señor, nos hemos acostumbrado a una imagen muy dulzona, a una imagen muy idealista, a una imagen muy abstracta de la Santísima Virgen María. Y yo quisiera invitarlos a profundizar en el misterio de la Madre del Señor, dándonos cuenta que María fue una mujer de carne y hueso, una persona humana igual que nosotros, una persona que tuvo que atravesar por esta vida con todas las dificultades que nosotros tenemos, y que hubo momentos para la Santísima Virgen en los cuales ella necesitó tomar opciones de fe. Hubo momentos en los cuales ella se tuvo que enfrentar con la gran confusión del misterio de la muerte de su hijo. Y yo estoy seguro que hubo momentos en los cuales María no comprendía lo que estaba sucediendo a su alrededor. Por un motivo muy sencillo, María tuvo esa experiencia espiritual en la cual el ángel se le apareció y le anunció el misterio del nacimiento del Mesías, pero que nosotros sepamos a través de la Biblia, no hubo otra revelación para la Santísima Virgen en el resto del ministerio de Jesús. María pasó 30 y tantos años en el misterio de su fe, y un buen día se encuentra con que el Sanedrín, como nos dicen los documentos judíos, la víspera de la Pascua fue ajusticiado uno llamado Jesús, porque había practicado la brujería y había seducido y desviado al pueblo de Israel, y ninguno se presentó en defensa suya. Eso es lo que dicen los documentos. En el momento en el cual se apresa a Jesucristo, María tiene un dilema muy grande, un problema gravísimo para una mujer fiel de Israel. O tiene razón Jesús, y este hijo que no había nacido de José sino de Dios es evidentemente el Mesías, como se lo había dicho el ángel, y entonces los sacerdotes de Israel no tienen autoridad ninguna en su vida. Si Jesucristo es aquello que el ángel le había dicho, el ministerio sacerdotal del pueblo judío había caído en pecado y se estaba rebelando en contra del propósito de Dios. O el sumo sacerdote tenía razón, los rabinos tenían razón, los doctores de la ley tenían razón, el sumo sacerdote tenía razón, y Jesús era un hereje. No había otra alternativa. O Jesús y el ángel tenían razón, y él era el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, o los sacerdotes tenían razón, y Jesucristo era un hereje. Dense cuenta que el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, era el único mortal que podía ministrar ante el así llamado trono de Dios. Nadie podía entrar en el santo de los santos, nadie podría entrar al lugar santísimo, sino aquel que había sido escogido para ministrar en la santa presencia de Yahvé. Nosotros creemos, como creía el pueblo de Israel, que Dios escogió al pueblo de Israel como su pueblo predilecto,
Nosotros creemos que el templo de Jerusalén era el templo de Dios. Y nosotros creemos que la gloria de Dios habitaba en el templo de Jerusalén. Y el sumo sacerdote era el único que podía entrar a ministrar delante de la gloria de Dios. El libro del Levítico, capítulo 21, verso 10, nos dice: el jefe de los sacerdotes ha recibido autoridad para vestir la ropa sagrada por medio del aceite consagrado que se le impuso en su cabeza. No debe salir del santuario de Dios ni rebajar el carácter sagrado del santuario, porque él ha sido ungido por Dios. En Éxodo 28:12 nos dice, o se le dice a Moisés: haz para tu hermano Aarón ropas especiales que le den esplendor y belleza, los ornamentos sacerdotales. El sumo sacerdote era en la tierra el hombre más cercano a Dios. El sumo sacerdote era en la tierra aquel que representaba la palabra de Dios, que interpretaba la palabra de Dios, que ministraba ante el trono de Dios. Y María se encuentra con este dilema. O el sumo sacerdote no representa a Dios, o Jesús no es el Hijo de Dios. Gran dilema. Esto es un drama terrible. Es un drama espantoso. Dense cuenta lo que para ustedes, mujeres católicas, hombres católicos, que de repente ustedes tengan que elegir entre alguien o lo que ustedes creen que es la verdad de Dios en la iglesia. El drama de María es un drama terrible. Y lo peor es que María en ese momento ni siquiera podía orar como oran los israelitas. Todos aquellos que conocen las costumbres judías saben que los judíos diariamente tienen que recitar la bendición o maldición de los herejes. Se llama el de Fiac. Está compuesta por 18 bendiciones y se recita 3 veces al día. ¿Y cómo podía María orar una oración en la cual se condenaba a su hijo? Porque la maldición para los herejes que tenían que recitar los judíos diariamente decía que para los herejes no hay esperanza, que todos los herejes perezcan en un instante y que su nombre sea borrado del libro de los vivos. ¿Cómo puede María orar en contra de los herejes cuando su hijo está siendo condenado por el sumo sacerdote, en representante vivo de Dios en la tierra, a morir como un hereje? Qué dilema para la Santísima Virgen. No se podía ni siquiera refugiar en la oración. Es verdad que Jesucristo había tenido palabras durísimas para aquellos que se hacían gente buena. Dice Jesús en Mateo 21:31 que Dios prefiere a los pecadores, a las prostitutas, que Dios prefiere a los inmundos antes que aquellos que se hacen pasar por buenos y tienen su corazón lleno de vergüenzas. Hay palabras terribles de Jesucristo para los hipócritas. Las personas únicas que no recibieron compasión de Jesucristo fueron las personas religiosas que tenían un corazón sucio delante de Dios. Jesucristo tuvo compasión para todo tipo de pecadores. Jesucristo tuvo misericordia con todo tipo de personas. Sin embargo, para aquellos que se hacían pasar por buenos, sin serlo, decía: los maestros de la ley y los fariseos tienen la función de explicar la palabra de Dios, la ley de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlos a ellos y hagan lo que ellos dicen, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Verso 13 del capítulo 22 de San Mateo. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que cierran la puerta del reino de Dios para que otros no entren. Y de ustedes mismos, ni ustedes mismos entran, ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. El Evangelio hay que presentarlo como es, pero nosotros, los cristianos, necesitamos predicar la bondad, el amor, la salvación de Dios. Y cuando las personas conocen la bondad,
el amor y la salvación de Dios, el corazón quiere convertirse y cambiar de conducta. Normalmente nosotros predicamos muchas veces el cambio de conducta en vez de predicar el amor de Dios. Y cuando la persona escucha el cambio, cuando la persona escucha una predicación basada únicamente en moralidad, la persona no se siente atraída. Lo importante es que la persona venga